profe. Listo, entonces vamos a empezar con la temática correspondiente a la segunda unidad temática pues de nuestra asignatura, que es mediciones y muestras ambientales. La segunda unidad corresponde a lo que son las variables meteorológicas, ¿sí? Y las mediciones de los diferentes parámetros. Cuando hablamos de variables meteorológicas, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre cuando estamos hablando de variables meteorológicas? Hola, hola. Edwin, Alexis, ¿qué sería una variable meteorológica? ¿Cuál es? Cuando nosotros vemos la televisión que sale, bueno, hoy vamos a dar las Profe, mediciones. Sí. es como el estado del tiempo. Como... Sí, el tiempo tiene que ver allí. Cuando hablamos del estado del tiempo, hablamos de una variable meteorológica clave. ¿Cuál sería? ¿La medición? Una variable meteorológica. Aquí me estoy haciendo algo así. ¿Qué sería? El clima, ¿verdad? El clima, la atmósfera, o sea, tiene que ver El clima, con el clima, la temperatura, ¿sí? Son variables meteorológicas, las cuales nosotros debemos revisarlas y medirlas. Entonces, dentro de esas variables meteorológicas y de mediciones de parámetros, ¿parámetros de qué? Parámetros ambientales. Por ejemplo, nosotros hacemos una medición de parámetros ambientales en el suelo, en el agua, en el aire. Eso es esos parámetros que estén regidos bajo la normatividad colombiana, ¿sí? En este caso, claro está, estamos viviendo acá en Colombia. Profe, esos ¿Sí? parámetros tienen que ser medibles, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Hay unas directrices y de acuerdo a eso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos evidenciar, por ejemplo, en el agua? ¿Sí? ¿Qué parámetros necesitamos revisar? Pues aquellos que estén generando contaminación del agua, ¿sí? Aquellos que estén contaminando el aire, aquellos que estén contaminando los suelos, aquellos que estén contaminando, por ejemplo, el ruido, ¿sí? El ruido es un parámetro, no es una variable meteorológica, pero sí es un parámetro. El ruido, por ejemplo, la luz, si estamos hablando en la luz que nos producen las bombillas o que nos producen las luces LED, ¿sí? Ahí hablamos de una medición de parámetros. Pero si hablamos de la intensidad solar, ojo, o sea, lo que es la luz del sol, podemos estar hablando de otro tipo de parámetros, pero también nos va a afectar o va a incidir en las mediciones ambientales que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Entonces, dentro de todas estas variables meteorológicas y de la medición de los parámetros encontramos la intensidad solar, la presión atmosférica, ¿sí? La dirección del viento. Por eso les decía ahora, todo lo que vemos, ¿para qué nos sirve a nosotros saber la dirección del viento? Imagínense usted haciendo un trabajo en alturas y que no sepa para dónde va el viento, ¿ah? Altura de la base de las nubes, la cantidad de lluvia, todas estas son variables meteorológicas, cantidad de evaporación, medición ambiental del ruido, la iluminación, las radiaciones, la medición del estrés térmico, todo lo que es las vibraciones, el material particulado, los gases. ¿A qué nos afecta esto, el material particulado y los gases? Nos afecta, ¿sí? Nos afecta en lo que es el aire, ¿sí? Imagínense ese material particulado allí. Entonces, cuando hablamos de la intensidad solar, fíjese que empieza este parámetro y esta variable meteorológica tan importante que es la temperatura. ¿Qué podemos decir de la temperatura? Stephanie, o Estefanía, perdón. Dígame, profe, que no la alcancé a escuchar. ¿Qué podemos decir acerca de la temperatura? Bueno, hay que medirla, profe, porque dependiendo el espacio o ambiente laboral en que se encuentre la persona. Sería lo mismo un trabajo al aire libre o un trabajo en espacio confinado. Daniel, ¿qué podemos decir acerca de la temperatura? Daniel.
Hola, profesora. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha ¿Qué bien? podemos decir acerca de la temperatura en los espacios que acabamos de mencionar? Bueno, en los espacios confinados diría que es un poco más difícil. O sea, la temperatura No te puede escucho, Daniel. aumentar. ¿Me escucha bien? Nada, ¿Me te escucha escucho bien? muy bajito. Ahora, ¿me puede escuchar? Ahora sí. Bueno, yo diría que la temperatura en espacios confinados eh, tiende a subir un poco más, ya que al estar en un espacio cerrado la temperatura puede Ahora afectar. no te escucho. No sé si tus compañeros te alcanzaron a escuchar, pero bueno. Alexis, ¿qué nos puedes decir, Alexis? Profe, que en espacios confinados la temperatura es... Dime, Alexis. Estaba hablando Daniel con el estaba micrófono hablando, no le apagado. escucho nada. No sé si los compañeros le estaban escuchando, pero bueno, yo no le estaba No, escuchando. no. Tampoco, ¿verdad? Bueno, Alexis, ¿qué nos puedes decir de la temperatura? Profe, que en espacios confinados es un poco más fuerte la temperatura y hay trabajadores que no soportan esa temperatura. Hay como un disconfort térmico y eso les puede producir sudoración, desmayo. Entonces tienen que tener como que más hidratación dentro de un espacio confinado. Exactamente, entonces claro, estamos trabajando al aire libre, también nos incide la temperatura, ¿sí? También nos incide la temperatura. ¿Qué podemos decir, John, de la temperatura al aire libre? John, Kathleen, Buenas, dígame, profe. ¿qué podemos decir de la temperatura al aire libre? Trabajos al aire libre o en Profe, espacios abiertos. bueno, lo que yo pienso de temperatura al aire libre depende, pues si está el sol bastante fuerte, la temperatura no es pues no se puede trabajar así, se trabajaría mal, la temperatura está fuerte dependiendo de cómo esté la temperatura. Al aire libre, pues. Hay que tener en ¿Qué cuenta pasa, qué pasa cuando estamos trabajando y estas variables, lo que vemos ahí en pantalla, nos afectan? Radiación solar, por ejemplo. Se quedaron callados todos. Año. La radiación solar son los rayos del sol, la radiación que emite el sol y que obviamente que si una persona está trabajando al aire libre y no tiene una protección, llámese una cachucha o un pasamontañas, algo que lo proteja, la camisa manga larga, ropa para trabajar a temperatura alta, pues va a tener algo que en medicina creo que le llaman golpe de calor o desmayo, Sí, y lo que que se puede dar. comentaba la compañera ahora, fíjense que hay medidas que pueden ser utilizadas tanto en los trabajos en espacios confinados como en los espacios al aire libre, o sea, o en espacios abiertos, como Sí, cuáles. El tema de la hidratación es fundamental. Imagínense trabajando, como dice uno acá en la costa, a 35 grados bajo sol, ¿sí? O sea, imagínense eso, un trabajo a plena luz del día, ¿verdad? Con estas temperaturas, entonces esas estrategias, como lo mencionaste ahorita, el tema de utilizar camisas mangas largas, el tema de utilizar cascos o de pronto algo que te proteja, el tema de utilizar gafas, ¿sí?
Pero hay algo que es importantísimo y nos Profe, sirve para los dos también, espacios, y es el tema de la hidratación, ¿sí? El tema de la hidratación. también sería prudente rotar al trabajador. Perfecto, sí. Es que en la mayoría de este tipo de trabajos se trabaja 2 turnos, ¿sí? Que trabajamos en el turno del día o el turno de la noche, precisamente para evitar que esto se vuelva una constante, ¿sí? Y que podamos tomar las mejores decisiones, ¿ya? Ustedes saben que cuando hay exposición en gran manera a ciertos factores, ¿verdad? Es cuando nos suceden las enfermedades. Porque si usted se asolea, por decirlo así jocosamente, usted se asolea un día, no pasa nada. Pero si usted se asolea todos los días, ahí sí vienen las consecuencias, ¿ya? Entonces, tener en cuenta el tema de la radiación social, la radiación solar, la radiación electromagnética, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Las diferentes longitudes de onda. Hay varios conceptos dentro de los cuales están la irradiación o irradiancia, ¿sí? La intensidad solar y cómo se hacen estas mediciones. Para eso tenemos diferentes instrumentos que nos sirven para, sobre todo este, que nos sirve para la radiación solar. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber cuánta radiación solar hay? ¿Sí? Recuerden los rayos UV, los rayos ultravioleta, que nos afectan a la piel, ¿sí? La vista, ¿verdad? Nos afectan directamente a nosotros. ¿Sí? Lo que pasa es que como es bien sabido por todo, pues los rayos del sol, pues todo por el desgaste de la capa de ozono, pues obviamente últimamente pues tiene presente, para las personas con larga exposición al sol, pues obviamente le puede hacer sufrir quemaduras de primer grado, porque esas personas que no se protegen cuando... ¿Sí me está escuchando? Sí, claro que sí. Sí, sí. Cuando en un trabajo uno no se protege adecuadamente, sí, importante la hidratación, como dijo la compañera, excelente. Pero usted sabe que si yo trabajo, digamos, a campo abierto, a exposición del sol, obviamente mi hidratación tiene que ser en la noche y durante el día, antes, durante y después. Pero entonces, digamos, la cuestión de la ropa adecuada. Quiero traer un ejemplo. Ahora que tú estás mencionando eso, Edwin, quiero poner un ejemplo. Mi papá, él es ingeniero agrónomo y pues obviamente muchísimos años trabajando en fincas y trabajando al aire libre, ¿sí? En cultivos de banano, palma africana, hortalizas, etcétera. Y pues hace 30 años, o sea, 30 años atrás, igual se protegían. Sin embargo, no es lo mismo, imagínense, 20 y pico de años trabajando, 30 años trabajando al aire libre, ¿verdad? Hoy en día, mi papá ha visto las consecuencias de eso. Mi papá ha presentado unas manchas, ha presentado unas verrugas en piel, y hace como un año le hicieron, más tiempo, hace como 2 años le detectaron que esas cosas que le habían salido eran cáncer de piel, ¿sí? Y eso no se va a quitar nunca en su vida. Entonces, ¿qué fue una de las preguntas que le hizo el médico? ¿Te protegías? Y él dice, sí, había veces que uno usaba protector solar, había veces que no. Pero más allá de usarlo o no usarlo, o más allá de utilizar camisas manga largas o no usarlas, es tantos años de exposición, ¿sí? Son muchísimos años de estar en exposición, de estar en una actividad determinada, ¿sí? Entonces, estas son las consecuencias que nosotros podemos sufrir a nivel de trabajador, ¿verdad? Estar expuestos a las diferentes variables y a las diferentes situaciones, a los diferentes parámetros. Fíjense que el tema del sol, ya eso es una variable meteorológica, o sea, eso es algo que nosotros no vamos a controlar. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como preventistas, ¿sí? Como de la seguridad, garantes de la seguridad y salud en el trabajo? Pues que todas estas medidas, así sean mínimas y así sean pocas, se tomen de la mejor manera. O sea, el tema del uso del protector solar, el tema del uso de
camisas mangas largas, el tema, ¿sí? Porque eso lo que hace es disminuir el impacto, ¿sí? Disminuir el riesgo, pero el riesgo siempre va a estar ahí, siempre va a estar latente. Entonces, para los que tengan la experiencia de tener trabajos en campo, pues poder tomar las medidas, ¿sí? Todas estas son medidas preventivas, sin embargo, al final del día resulta esa experiencia de que sea algo más bien es correctivo, ¿sí? Correctivo. Profe, una pregunta. Usted de pronto tenga esta pregunta. O sea, si yo trabajo y durante el día tengo esa exposición larga con el sol, ¿es recomendable uno llegar y bañarse? Por ejemplo, llego a mi casa a las 6, a las 9 de la noche, ¿será que es recomendable uno bañarse? Bueno, ya te has reposado, ¿sí? Ya te has reposado. El problema está en cuando uno hace ese choque, o sea, ese cambio de temperatura brusco, o sea, llegaste acalorado y te entraste a bañar, eso es lo no recomendable. Pero si tú ya te has reposado, te has quitado de pronto la ropa que está sudada, ¿sí? Y te has reposado, sí. ¿Qué es lo que no es recomendable? Que si en la noche está haciendo mucha brisa o hay ráfagas de viento, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Si uno se va a bañar, es como en Bogotá, como los que viven en Bogotá, se bañan, pero tienen que secarse dentro del baño, ¿sí? Y salir secos del baño. ¿Por qué? Para que no te pegue tan duro el aire cuando sales, ¿ya? ¿Qué es lo que eso es lo recomendado? Lo mismo cuando uno tiene niños pequeños. Cuando uno tiene niños pequeños, generalmente uno los baña tanto en la mañana como en la noche. Pero precisamente, si los vas a bañar, te dicen, báñalos en un sitio que no te entre la brisa, que no te entre el viento, sobre todo esa brisa fría de la noche, ¿ya? Porque eso es lo que golpea. Entonces, lo recomendado es, te puedes bañar a las 9 de la noche, pero no te vas a bañar en el patio de la casa, ni te vas a bañar al aire libre, sino que te vas a bañar, pero te vas a secar también dentro del baño, para que la brisa no te pegue fuerte. Eso sí, si llegas a las 6 de la tarde y llegas acalorado y todo, y te entras a bañar enseguida, eso sí no es recomendable, porque allí vienen los problemas. Allí es donde vienen los problemas porque hay un choque térmico, ¿sí? Hay un choque ahí de temperaturas, entonces nuestro cuerpo no logra asimilar. Recordemos que nuestro cuerpo normalmente su temperatura corporal es de 36 a 37 grados, ¿sí? Entonces, nosotros bajar la temperatura o subir la temperatura nos afecta. No crean que solamente afecta cuando tenemos la temperatura alta, también nos afecta cuando tenemos la temperatura baja, ¿sí? Entonces seguimos. Aquí tenemos otros dos instrumentos que nos ayudan precisamente a medir esa intensidad, el brillo, cuánto duran esos rayos solares durante el día. Y como mencionó el compañero ahora, el tema de la capa de ozono. Esto es importante tener claras todas estas mediciones. ¿Por qué? Porque así podemos determinar cuánta afectación estamos haciendo al medio ambiente. Tenemos unos instrumentos que son los termómetros y nos ayudan a determinar la temperatura, ¿sí? Podemos encontrar termómetros para el suelo, por ejemplo. Y ustedes dirán, ay, ¿para qué vamos a medir la temperatura del suelo? La temperatura de los suelos es importante medirla primero porque hay una gran flora y fauna, ¿sí? O sea, una cantidad de microorganismos que también viven en ese suelo, ¿ya? Hay una microbiota allí que se está desarrollando, todos esos microorganismos que viven allí y que determinan la degradación de nutrientes. Imagínense si esos suelos tienen unas temperaturas también elevadas, pues obviamente los microorganismos no se van a poder desarrollar y no va a poder existir esa descomposición que hay normalmente en los suelos, ese enriquecimiento de los suelos a nivel natural, ¿sí? Además, cuando tomamos ciertas temperaturas, así como en los suelos, si estamos hablando de una zona volcánica, una zona donde nos ayuda a determinar si hay ciertas elevación de temperaturas y si hay cierto movimiento, ¿sí? Movimiento en esos volcanes, por ejemplo, ¿sí?
Los termómetros que utilizamos en el medio ambiente nos ayudan a determinar cómo está la temperatura ambiental, ¿sí? Ese es el que normalmente utilizamos para medir, y no solamente la temperatura, sino también de una aprovechamos, y la humedad relativa también es determinada, y usamos termómetros solos para la temperatura y usamos termohigrómetros para la temperatura y la humedad relativa, ¿sí? Esto lo colocamos en los diferentes ambientes porque necesitamos determinar, sobre todo cuando tenemos que tener ambientes controlados, cuando tenemos muchos equipos allí, que entonces nos están generando calor más la temperatura ambiental, entonces se nos hace necesario colocar un aire acondicionado, por ejemplo. Nosotros debemos monitorear cómo está esa temperatura en esos espacios. El agua. ¿Por qué creerían que es importante también hacer mediciones en el agua? Porque así sea un grado también, ¿sí? Ciertos grados de temperatura o más o menos pueden afectar las mediciones, pueden afectar esos ambientes. Por ejemplo, los ambientes acuáticos, si usted tiene un cultivo de peces, si las temperaturas están elevadas, pues obviamente ese cultivo no se va a ver viable, ¿sí? Y si las temperaturas también están muy frías, o sea, grados muy bajos, tampoco va a ser viable el tema del desarrollo de las especies que tengamos allí, ¿sí? La presión atmosférica, el aire también se mide, ¿sí? El aire también se mide. Esta presión atmosférica está determinada también por la altura, ¿sí? Por la altura. Profe, eso le iba a decir, por ejemplo, a una altura de 5.000 metros se supone que debe ser mayor, ¿cierto? Claro que sí, eso es lo que sucede como cuando usted está aquí en Santa Marta o está a la orilla del mar, estamos al nivel del mar, ¿cierto? No tenemos la misma presión ni la misma altura que va a haber en Bogotá, ¿sí? Bogotá está a 2.600 metros y en cambio nosotros estamos a nivel del mar. Por eso es que cuando una persona de acá de la costa viaja a Bogotá, le cae mal que no solo la temperatura, sino también la presión, ¿sí? La presión, ¿ya? La presión. O sea, vamos a ser extremistas, el Everest. Por eso es tan difícil respirar allá, ¿cierto? No, eso, imagínense, o sea, entre más presión haya, ¿sí? Entre más presión, a mayor altura, pues tenemos obviamente más presión, y al tener más presión, hay una disminución notable del oxígeno, ¿sí? Del oxígeno. Pero más allá de que no haya oxígeno, somos nosotros los que nos afectan, ¿sí? Regálenme un segundito, por favor. Listo, continuamos. Qué pena la interrupción. Entonces,
¿Qué instrumento utilizamos para medir la presión? Entonces utilizamos el barómetro. Este equipo ha sido utilizado desde hace muchísimos años, ¿sí? La presión es uno de los parámetros fundamentales en diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, así ha sido como el transcurrir, ¿verdad? Se utilizaban estos con una porción de mercurio, pero recuerden que el mercurio también es altamente peligroso, entonces se empezaron ya a utilizar estos así de manera digital, ¿sí? De manera digital. Bueno, hablamos de zonas de igual presión. ¿Cómo así? Entonces, hablamos de las isobaras que nos van a determinar con estos gráficos que tenemos acá. Tenemos unas, ¿sí? Que son las azules y nos determinan si están muy próximas entre sí. Y están las rojas, que son aquellas que están separadas y son un poco más suaves. ¿Dónde vemos este tipo de gráficos? ¿O para qué nos sirven este tipo de gráficos? Estos nos sirven, recuerden, cuando van a ver ciclones, cuando van a ver para dónde va el viento, ¿sí? Para eso nos sirven las presiones cuando están determinadas, si son muy altas o si son muy bajas, así van a condicionar también el tema de los vientos. Entonces, recuerden que todas estas mediciones, ¿por qué las utilizamos? Entonces van a estar determinadas también por esos vientos y también por las lluvias. Entonces, cuando hablamos de vientos, hay que tener una cosa presente y es que esto va amarrado también a la temperatura. Entonces, dependiendo de la dirección del viento, ¿sí? Y si estamos hablando de vientos, por ejemplo, en los océanos, esos vientos van a ser más fríos o más calientes. Depende, ¿sí? Depende. Porque cuando está el sol, el agua sube en forma de vapor y se condensa en las nubes, ¿ya? Cuando estás hacia las partes más altas, ¿sí? Desciende en forma de lluvias o en forma de rocío. Por eso es que usted va a una montaña y las montañas son más frías, ¿sí? Las montañas por esa razón son más frías. Cuando ese aire desciende, pues desciende también como forma de aire seco, ¿sí? Y ya viene en ocasiones, ya viene nuevamente a formarse, ¿sí? Entonces, una cosa es cuando es de día y otra cosa es cuando es de noche. También hablamos de la brisa marina. ¿Por qué es importante esa brisa marina? Resulta que en el día el agua en el mar está más fría, ¿sí? Entonces, en el mar está más frío que lo que son la playa o la parte donde está la tierra, ¿sí? De allí, ese aire frío va pasando, ¿sí? Va pasando por la tierra y allí se calienta. Ese aire caliente sube, pero imagínense, si ya está caliente, ya está empezando el proceso de condensación, ¿ya? Cuando llega a cierta altura, ese aire que está caliente se enfría y vuelve y juega, ¿sí? Por eso, durante el día, usted puede estar en la playa y usted puede decir, oye, está pegando una brisa, ¿sí? Y afuera el agua del mar está fría. Perdón, adentro está fría. El agua del mar está fría. Y esa brisa que pasa es una brisa fría, ¿sí? No es caliente. ¿Qué sucede en la noche? Sucede lo contrario, ¿sí? Sucede lo contrario. ¿Qué sucede? Sucede el efecto contrario. La tierra está fría, pero el mar está caliente. Antes, ¿sí? Aquí podríamos utilizar un ejemplo así como del globo. Si usted pone, por ejemplo, hace una prueba hacia un globo y le pone como un mechón y el aire que caliente lo que hace es que lo sube. Y el aire frío mantiene en la superficie. ¿Sí se aplica acá o no? En todos los ambientes, sino que como
acá hay algo muy particular y es el tema de si estamos cerca del mar o no, ¿sí? Por eso, y estas mediciones son importantes y las tienen en cuenta para la navegación, ¿sí? Los pescadores. Por eso es que los pescadores, ¿por qué creen que los pescadores salen en la madrugada o en la noche a pescar? Por la dirección del viento. El viento. ¿Qué más? Mira lo que dice ahí. El mar está más caliente, ¿sí? Más caliente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa temperatura también favorece a que los peces estén por ahí, ¿cierto? Entonces, por eso es que una de las actividades como la pesca se hace durante la noche o muy hacia la madrugada. La intención es que nosotros podamos determinar, ¿sí? Podamos determinar esos vientos hacia dónde se dirigen, hacia dónde van esas ráfagas, con qué vamos a hacer la medición de esos vientos. ¿Por qué es importante hacer medición de vientos? Voy a poner un ejemplo. Para la navegación, ¿por qué es importante? Imagínense la navegación. ¿Qué es la navegación? Cuando estamos, ¿verdad? Estamos en el mar, ¿cierto? O estamos en el río. Estamos navegando. ¿Por qué es importante la dirección del viento? ¿Por qué es importante? Porque de pronto, no sé, puede favorecer a que el barco o la navegación se haga más rápido. Ahora voy a poner otro ejemplo. Si yo voy a hacer un trabajo en alturas, ¿sería importante medir el viento, la dirección del viento? Trabajo en alturas. ¿Sería importante la medición del viento? Se fueron todos. Pues, profe, yo diría que sí, porque eso evitaría que ocurrieran accidentes fatales. Claro, imagínese que usted vaya a hacer un trabajo en alturas. Voy a poner un ejemplo, un edificio, ¿sí? Un edificio, y usted no tiene en cuenta la condición del viento, la dirección del viento. Lo que tú mencionabas, nos puede traer accidentes fatales, ¿cierto? Pueden salir volando los implementos que estemos utilizando, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar a determinar que nosotros también tengamos un buen trabajo, un buen desempeño de lo que vamos a realizar, ¿sí? Si hay mucho viento, nosotros podemos decir, hombre, definitivamente el día de hoy no podemos realizar ese trabajo. ¿Por qué? Señor, porque el viento no nos va a favorecer. es que el viento es un factor de riesgo. Claro que sí, indudablemente. Entonces, por eso nosotros debemos particularizar y por eso lo primero que nosotros debemos hacer es una evaluación de cuáles son los riesgos ambientales. Ojo, podemos tener riesgo de todo tipo. En este caso serían cuáles son los riesgos ambientales a los que mis trabajadores están expuestos. Dependiendo de esos riesgos ambientales, si yo hago trabajos en altura, yo enseguida empiezo a decir, bueno, yo aquí tengo un riesgo, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a controlar? Vea, para uno controlar, tiene que medir. Y para uno medir, tiene que conocer cuál es el riesgo, para saber cuál es el instrumento que vamos a utilizar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esa medición? ¿Para qué a nosotros nos sirve medir? A nosotros nos sirve medir para la toma de decisiones. Esa es la razón primordial, para la toma de decisiones. Imagínense entonces, si nosotros no medimos esa dirección del viento y vamos a hacer ese trabajo en alturas,
Eso nos puede ayudar a nosotros a tomar la decisión de si lo hacemos ese día o lo hacemos otro día. O en qué horario lo vamos a hacer. Ah, no, mira, si lo hacemos por la mañana, pues hay menos viento, porque si lo hacemos por la tarde, pues hay más viento, y así. Esa es otra cosa, cuando se toman las mediciones. Las mediciones pueden ser tomadas en cualquier momento, dependiendo de la actividad. Si usted nada más va a trabajar en la noche, pues usted debe hacer mediciones en la noche. Si usted va a trabajar en el día, pues debe hacer mediciones en el día. Y si usted va a trabajar las 24 horas, pues debe monitorear las actividades durante las 24 horas. Eso le va a ayudar a la toma de decisiones. Y las tomas de decisiones, ¿a qué nos ayudan a nosotros? Pues hacer prevención de los riesgos. Hablamos de las nubes. Las nubes, ay, profe, pero ¿usted por qué cree que las nubes son importantes? Las nubes son importantes también. De repente para nosotros no, pero imagínense en la parte de la aviación, ¿sí? Los que están trabajando en la parte de la aviación. ¿Creerían ustedes que es importante o no tener en cuenta cuál es el tipo de nubes que está en el aire? ¿Cuál es el tipo de nubes que está en la atmósfera? Pues claro que sí. Eso Sí. va a determinar. ¿Alguien dijo algo? No, yo, Edwin, profe, no, que sí, que es importante para la aviación. Porque de igual manera, pues pienso yo de que si hay una tormenta, no, o si se aproxima una tormenta, pues también deben tomar sus precauciones, ¿no? Sus medidas preventivas. Claro que sí, claro que sí. Y hay factores, por ejemplo, si se registran algún tipo de nubosidades, pues eso puede traer inconvenientes en que va a impedir la visibilidad de esos pilotos, ¿verdad? Y eso afecta directamente la toma de decisiones de ellos. Si hay muchas nubes, ellos pueden, no van a poder ver bien hacia dónde van, y eso les puede traer problemas, ¿verdad? Claro Por que hoy eso en día con la tecnología que hay, claro, digamos, aparatos ya equipados con mucha tecnología que suple ciertas cosas y prácticamente no tienen en cuenta si está lloviendo o no está lloviendo. Hablo de ya en cuestiones de aviones de guerra que se utilizan para la guerra. Caso Estados Unidos, Rusia. Una tecnología. hay una cosa muy particular, y es que, bueno, de pronto conversando con los estudiantes de los otros grupos, y es que resulta que a veces, listo, tenemos todos estos aparatos, tenemos todas estas condiciones y tenemos todas estas variables, mejor dicho, controladas, ¿sí? Pero hay una variable que a veces nosotros no podemos controlar, y somos nosotros. Yo ponía el ejemplo del avión ese de Chapecoense, que ya cumplió, imagínense, 5 años de la tragedia esa, porque el piloto, mire que las condiciones las habían revisado y las condiciones climáticas bien. No estaba lloviendo o empezó a llover, creo. Pero aparte de eso, el piloto se confió que le alcanzaba la gasolina y que alcanzaba a llegar. ¿Ya? Y ya el resto del cuento ustedes se lo saben, cuántos muertos hubo, cuántos sobrevivieron, todo lo que pasó, ¿sí? Entonces, las variables están allí, las podemos controlar, las podemos monitorear, las podemos medir, pero indudablemente la variable ser humano es la más complicada, ¿sí? Es la más complicada de nosotros poder monitorear, ¿sí? A veces nos confiamos y por eso la toma de decisiones se basa en la confianza que tenemos y no en revisar todos estos aspectos. Pues. Precipitación. Ustedes se han dado cuenta que a veces uno se levanta en la mañana, tipo 4:30, 5 de la mañana, y se siente como ese rocío de la mañana que llamamos. Eso es una precipitación, ¿sí? Donde el vapor de agua que ha subido durante el día se ha ido condensando en esas nubes y baja esa hora, ¿sí? Como esa caída libre de ese vapor de agua.
se le dan diferentes nombres de acuerdo a la intensidad. Aquí, por ejemplo, uno le llama es rocío, ¿sí? Pero eso tiene diferentes nombres y ese es el enfriamiento de ese vapor de agua. La lluvia también se mide. También se mide la lluvia y se mide en relación de litros por metro cuadrado, ¿sí? Hay un instrumento para hacer las mediciones y poder determinar qué cantidad de lluvia. Pluviómetro. Se llama pluviómetro, sí señor. La intensidad de las precipitaciones nos van a nosotros ayudar a determinar cuán fuerte o cuán moderada va a ser esa lluvia, ¿sí? Si hay una lluvia muy débil, si es una lluvia ligera, una lluvia moderada, fuerte, torrencial, con granizos, ¿sí? Todas estas son variables meteorológicas que pueden ser medidas y se miden es por una razón y es para poder nosotros tener en cuenta y controlar, ¿sí? Evaporación. Sabemos que la evaporación es cuando el agua cambia de estado, ¿sí? Y deja de ser líquida y se convierte en gaseosa. Entonces, deja de ser líquida por esa acción del calor que ayuda a aumentar la temperatura del agua y que ésta se vuelva de forma gaseosa o vapor de agua. Es un fenómeno superficial, quiere decir que nada más pasa a nivel de superficies, o sea, bajo el fondo del mar no va a suceder, pero en la atmósfera tampoco va a suceder, ¿sí? A mayor temperatura hay una mayor velocidad de evaporación. Les pongo un ejemplo. A los 100 grados el agua hierve, ¿sí? Empieza su proceso de evaporación. Quiere decir que a una mayor temperatura todavía se va a evaporar más rápido. ¿Qué instrumento se utiliza? El evaporímetro. Es un aparato que nos ayuda a medir esa cantidad de agua que hay donde, en la atmósfera, ¿sí? Y que está en forma de vapor. Milímetros de agua evaporada sobre la Tierra. Ahora viene una variable importante y no es variable meteorológica, sino que es un parámetro que necesita ser medido y es el ruido. ¿Qué sucede con el ruido? El ruido puede venir de diferentes formas y de diferentes momentos, ¿sí? Entonces, ¿el ruido qué es? Es un sonido, ¿sí? Un sonido. Un sonido fastidioso, un sonido que no genera tranquilidad, sino que molesta. Molesta, ¿sí? Genera un impacto a nivel psicológico. Imagínense, entonces uno se aburre, le trae mal genio, ¿sí? Fastidia, ¿sí? Eso es a nivel psicológico y a nivel fisiológico, o sea, a nivel de cuerpo, a nivel corporal, nos puede ir generando daños en lo que es nuestra audición. Nos puede disminuir la capacidad auditiva, nos puede reventar los tímpanos, mejor dicho, afecta, ¿sí? Afecta. Por ejemplo, un músico, una persona que esté dedicada a la música, un ingeniero de sonido, o las personas que simple y llanamente están colaborando en esos escenarios, ¿sí? Donde están largas horas ¿sí? Largas horas expuestos a los ruidos de esos baffles que son muy grandes o de esos aparatos electrónicos que generan ruido y eso les disminuye su capacidad auditiva. O sea, no son solamente aquellos que no, que estoy utilizando una máquina para romper el piso y eso genera un ruido. Igual, el músico, las personas que están en este mundo del espectáculo, del entretenimiento, también se encuentran expuestas a altos ruidos. Va a depender la intensidad. ¿Qué tanto tiempo dura el ruido? ¿Qué tanta duración tiene? ¿Cada cuánto te ves expuesto a este ruido? ¿Sí? Todo eso hay que considerarlo cuando se hacen las mediciones del ruido. Se utiliza el sonómetro, que es el que nos ayuda, es como si tuviera un micrófono donde va recogiendo esa intensidad, esa amplitud que tiene y la energía de onda, la longitud de onda que va fluctuando allí con ese ruido, ese sonido, y él lo que hace es que lo recoge
vuelvo y repito, como si fuera un micrófono, y nos determina cuántos decibeles hay. El decibel es la unidad de medida para el sonido. Entonces, dependiendo los decibeles que se encuentren, así los vamos a clasificar y así los vamos a determinar. Hay una normatividad colombiana que te habla acerca de cuáles son los ruidos y hasta dónde están permitidos, dependiendo de esos decibeles. Lo más típico es encontrarnos este cuadro que diga que de 0 a 20 decibeles hay un umbral de audición, hay un nivel de sonido que de fondo, cuando uno dice, por ejemplo, uno entra a una biblioteca, ¿sí? Y oye por allá esa musiquita de fondo que sirve para ambientar, ¿verdad? Esos son ruidos muy bajos, ¿sí? Y que a nivel de decibeles también lo son. Cuando hablamos de 30 a 50 decibeles, es una conversación normal, como la que estamos teniendo nosotros en un área residencial durante la noche, cuando ya la mayoría de la gente pues se ha recogido. A eso le hablamos de poco ruidoso. De 60 a 80 decibeles ya es el tráfico, televisores con el volumen alto, cuando estamos aglomerados, los gritos, ¿sí? La gente pitando en las calles para que pasen. A eso le llamamos ruidoso. De 80 a 110 decibeles le hablamos de muy ruidoso. Entonces ya aquí entra la maquinaria industrial, las obras públicas, sirenas, las discotecas, ¿sí? Aquí entran esos trabajadores que están en construcción, que están moviendo todas esas pocotón de maquinaria que emite ruido. Y hablamos de 120 a 140 decibeles cuando ya, mejor dicho, está intolerable y ya usted está a punto de que se le dañen los oídos, que son umbrales del dolor, altos, despegue de aviones, ya lo que tiene que ver con la parte interna de nuestros oídos, ¿sí? Medición de la iluminación. Hablamos de dos conceptos como el lumen o luz. Entonces, luz, vamos a hablar de esa iluminación que nosotros tenemos a nivel directo. Por ejemplo, ahí tenemos ese ejemplo de el chico viendo una revista o leyendo algo, ¿sí? A eso le llamamos luz. Cuando esa iluminación va de manera acorde, ¿sí? Va de manera acorde para la actividad que él está haciendo. Es la sensación de luminosidad, a eso le llamamos luz, ¿sí? Pero también hablamos de lumen, y lumen decimos que es la cantidad total, por eso se ve esa lámpara más arriba, donde le está pegando tanto al que tiene una luz directa como al que no la tiene, ¿sí? A esa es la cantidad de luz total que habría en ese espacio, a eso lo llamamos lumen. Tenemos un equipo que es el luxómetro. Ese equipo en esta partecita de acá tiene un fotómetro o una celda fotovoltaica, que eso lo que busca es captar la luz del ambiente donde se encuentre, ¿sí? Medir ese brillo y decir, bueno, este es el nivel, ¿sí? El nivel de ¿qué? De luz que tienes en ese ambiente. Eso nos ayuda a nosotros a prevenir enfermedades, sobre todo aquellos que pasan mucho tiempo en computadoras, televisores, ¿sí? Porque el quehacer de su trabajo lo amerita. Las celdas fotovoltaicas son como aquellas, como esos paneles solares, ellos lo que buscan es recoger esa luz, en este caso, ¿sí? Recoger la luz que está emitiendo ese espacio y determinar si hay nivel de contaminación, sí o no. Esta también es la normatividad que rige precisamente este tema de lo que tiene que ver con la iluminación. Allí nos está indicando algo que son los UGRL, ¿sí? Ese es el grado de medición. Si está por encima de 30, ya hay una zona de peligro, pero si se encuentran estos valores, estos son los valores normales que va a tener cada tipo de recinto y la actividad. Y cuando se habla de iluminancia, está también los parámetros mínimos, medios y bajos.
La vibración. En la vibración, entonces ya estamos hablando de una presión sonora que se ejerce por esa misma vibración que hay, ¿sí? ¿Con qué podemos nosotros provocar vibraciones? Ejemplos. ¿Con qué podemos provocar vibraciones? Con música. La música, sí. ¿Qué más? Con un taladro, profe, cuando están taladrando las carreteras y eso, creo que es asistido con vibración. Eso es cuando nosotros tenemos vibraciones con equipos determinantes, ¿verdad? Que nos están provocando esas vibraciones. Sí. Cuando nosotros estamos en ciertos espacios, como los edificios, hay materiales que pueden provocar ciertas vibraciones, así sean menores. Entonces, los golpes, cuando uno está taladrando una pared o cuando uno está golpeando una pared, ¿sí? Se producen vibraciones. El problema no es que se produzcan las vibraciones, sino que el problema es cuando las vibraciones exceden, ¿sí? Exceden lo que los parámetros, ¿sí? Que deben tenerse. Y sobre todo si se están viendo involucrados, nosotros, los trabajadores, nos estamos viendo involucrados a esa exposición de esa vibración. Cuando hablamos de la vibración también hacemos referencia a esa aceleración, ¿sí? Por eso les decía, cuando nosotros golpeamos una pared, puede haber una vibración un poco más leve. Si golpeamos una columna, puede que no haya ni siquiera una vibración, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son más robustas, estas son más fuertes. Hablamos de vibración cuando hay ese movimiento oscilante de un objeto alrededor de un eje fijo. Por ejemplo, fíjese que tú pusiste el ejemplo de la música, entonces tenemos un bafle, ¿sí? Tenemos un bafle. A partir de ahí sale el sonido, ¿sí? Sale el sonido. Entonces ese es movimiento, ¿verdad? Si ese sonido que está siendo emitido por longitud de onda llega a chocar, ¿sí? Con una ventana, entonces vemos que la ventana empieza a moverse y empieza a vibrar, ¿cierto? Pero fíjese que eso fue de un eje fijo, de un bafle que estaba allí. Las vibraciones van a afectarnos dependiendo de la frecuencia y la exposición que nosotros tengamos a esa vibración, ¿sí? Va a haber vibraciones que las llamamos vibraciones de cuerpo completo o vibraciones de mano a brazo. Las vibraciones, dependiendo del tiempo de exposición, puede traernos daños neurológicos, o sea, daños a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Nos pueden afectar de esa manera. Usamos un vibrómetro, ya este es el equipo y se coloca. Este vibrómetro es para medir, por ejemplo, en superficies. Nosotros lo podemos poner en la pared y determinar cuánta vibración hay. Lo podemos poner en el piso y determinar cuánta vibración hay. Pero hay otros equipos, también son vibrómetros, y hay unos equipos que son colocados a la persona, ¿sí? Hay unos que son colocados a la persona para determinar ese tipo de vibraciones, si son en todo el cuerpo o si son solamente de mano a brazo, ¿ya? Material particulado. ¿A qué le llamamos material particulado? ¿A qué le llamamos material particulado? A los químicos. Sí, ¿qué dice ahí? Sólidos o líquidos suspendidos en el aire. Sólidos, líquidos. Composición variada. No se sedimentan en periodos cortos de tiempo. Por lo general son una mezcla de... Ayer o antes de ayer se estaban quemando unos cerros aquí en Santa Marta, ¿sí? Estaban quemándose unos cerros acá en Santa Marta. ¿Cuál creería usted que ahí que es el material particulado?
vuelvo y pongo el ejemplo. Se estaba quemando los cerros, ¿sí? ¿Cuál es el material particulado que se emite ahí? El compuesto orgánico volátil. Sí, ¿qué más? Los gases que están ahí. Hidrocarburos. Claro, se está quemando eso, ¿sí? Lo que Elementos llamamos biológicos hollín. también. Ese hollín, ustedes han visto las chimeneas. Entonces, cuando se va consumiendo la madera, queda eso que llamamos hollín, ¿sí? Eso se convierte en material particulado. Imagínense que ese hollín pegue una brisita, ¡uf!, sale volando. Eso es lo que sucede cuando hay quemas, ¿sí? Cuando hay quemas, queda todo ese hollín o todo ese material allí y eso se va. Ahora voy a poner un ejemplo cuando dice elementos biológicos. ¿Ya? Dice elementos biológicos. Imagínense que cuando los animalitos o los habitantes de calle, cuando hacen sus necesidades en las calles, ¿sí? Cuando ellos hacen sus necesidades y eso queda ahí. Cuando los perritos hacen popó y lo hacen en la calle y nadie lo recoge, ¿qué pasa con esas heces fecales? Se secan por la actividad del sol, ¿sí? Se secan y cuando se secan se pulverizan y quedan como un material particulado. ¿Qué pasa ahí? Que ese material particulado, esas heces que se pulverizaron, pasan a ser un elemento biológico y puede ser hasta contaminante, porque en esas heces puede haber bacterias, o sea, microorganismos que quedan revoloteando. Hay una cosa y es la siguiente, imagínense cuando empiezan estas fuertes brisas, por eso es que dicen, no, esa brisa lo que trae es gripa. ¿Cierto que sí? Esa brisa lo que trae es una gripa. ¿Por qué cree que trae gripa? Porque es que ahí viene ese material particulado, dentro de los cuales hay elementos biológicos, allá hay virus y bacterias revoloteando, ¿sí? Podemos también tener un instrumento y muestrear, ¿sí? Muestrear lo correspondiente a ese material particulado. También se hace monitoreos o muestreos en fuentes fijas, como en las chimeneas. En las empresas que tienen chimeneas tienen que estar monitoreando esta parte, ¿sí? ¿Qué tanto material particulado está saliendo al ambiente? De los muestreos directos en chimeneas, mire, podemos encontrar partículas suspendidas totales, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, fluoruros totales, metales pesados, plomo, gases, ¿sí? Compuestos orgánicos volátiles. Pero, ¿de qué es importante que nosotros sepamos todo esto? Porque es que todo esto va a parar al ambiente, ¿sí? Al ambiente. Estos son muestreadores donde podemos mostrar los gases. Dependiendo de la resolución, nosotros vamos a tener niveles permisibles, pero más allá de tener ciertos niveles permisibles o permitidos y el tiempo de exposición, es lo que nosotros estamos generando como material particulado. Porque todo eso, ¿qué es lo que va a suceder? Todo eso va a bajar cuando empiecen las lluvias. Todo ese material particulado que está suspendido allí en el ambiente, todos estos que están suspendidos allí en el ambiente, van a bajar con la lluvia, ¿sí? Con los fuertes vientos también van a salir por ahí. Hace 2 meses aproximadamente, estaba en acción un volcán en las Islas Canarias, por allá por España, ¿sí? Y duró en actividad volcánica, duró bastante tiempo. Se empezaron a formar las llamadas fumarolas, que son esos gases y como esas nubes negras que van saliendo de los volcanes. Imagínense hasta dónde fueron a parar esas nubes. ¿Quién escuchó que esas nubes iban a estar posándose sobre La Guajira? Esos vientos, ese material particulado iba a ser arrastrado por los fuertes vientos, imagínense, desde por allá
hasta por acá. ¿Qué es lo que traen esos vientos así, con ese material particulado? Cuando llueve, a eso es a lo que le llamamos lluvia ácida. ¿Por qué? Porque tiene todos estos componentes allí. ¿Y a dónde van a parar esas lluvias ácidas? Pues van a parar a los cuerpos de agua, ¿ya? A los cuerpos de agua. Este es el muestreador de gases. Estos son los contaminantes y los niveles máximos, ¿sí?, permisibles, y el tiempo de exposición. Entonces hablamos de material particulado, base 10, de los sólidos totales que están suspendidos, del ozono, del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, ¿sí? Y el tiempo que ellos, a los cuales estén expuestos. Muchos de estos materiales particulados también salen de lo que son los carros, los vehículos, los buses, ¿sí? Todo este material particulado. Y ese es el que se queda contenido ¿en dónde? Pues en el ambiente, en la atmósfera. La concentración y el tiempo de exposición de estos contaminantes y cómo los podemos prevenir, cuándo sabemos cuándo están en alerta, cuándo de verdad estamos en una emergencia. Todos estos parámetros deben ser monitoreados. En ocasiones no son monitoreados por nosotros a nivel de empresa, sino que son monitoreados a nivel de entes como el IDEAM, ¿sí?, que es el Instituto Nacional de Meteorología, ¿sí? Ese es el que nos va diciendo, miren, va a haber lluvias o hay tanto material, o hay fuertes vientos en tales regiones, y eso es un indicativo de que se está trabajando bajo la premisa de la prevención, ¿sí?, para nosotros poder prevenir más que alertar y más que declarar una emergencia. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Voy a mostrarles unos videos. Con respecto no, con el tema no, pero sí me gustaría hablar de algo con respecto a las asignaciones, el tiempo. Profe, ¿Con respecto a qué, disculpa? segundo trabajo. Las asignaciones, a los Ah, trabajos. pero bueno, espera un momentico. Voy a mostrarle unos videitos que son de apoyo de esta temática. Entonces vamos a esperar y cuando terminemos de verlos, entonces sí conversamos un poquito acerca de la asignatura.
La estación climática, el propósito es recoger información básica diaria del ambiente en el que estamos localizados. ¿Por qué necesitamos información básica? Porque esto es un campo que utilizamos tanto para docencia, para dar clases, como para investigación. Y por lo tanto, los cultivos van a responder a las condiciones ambientales. Dentro de esas condiciones ambientales hay una serie de variables y la estación climática nos proporciona información diaria de cada una de esas variables. ¿Qué información recabamos? Tenemos aquí dos sensores. Estos dos sensores miden radiación. La radiación es la cantidad de energía que nos está llegando desde el sol. Pero entonces tenemos un sensor que lo que nos mide es radiación solar total, y dentro de esa radiación solar total hay un rango que está más directamente relacionado con la fotosíntesis de los cultivos, que es lo que llamamos radiación fotosintéticamente activa. Entonces, en otro sensor lo que nos mide es radiación fotosintéticamente activa, que como digo es un rango dentro de la radiación solar total. Los cultivos responden también a la temperatura. Las temperaturas más frías retrasan el crecimiento, las temperaturas más cálidas aceleran el crecimiento. Entonces necesitamos llevar el registro de las temperaturas que experimentan los cultivos en este ambiente. Para ello tenemos entonces un sensor guardado dentro de este depósito, y ahí está a la sombra y nos está registrando la temperatura. Al lado del sensor de temperatura tenemos un sensor de humedad. Los cultivos responden a la humedad. Los cultivos están bombeando agua a la atmósfera, o si se quiere, la atmósfera está chupando agua de los cultivos. Y esa relación entre la atmósfera y el cultivo intercambiando agua varía con la humedad del ambiente. En condiciones de mayor humedad, la evaporación o la transpiración de los cultivos va a ser más lenta. Cuando el ambiente está más seco, la transpiración es mucho más rápida. Y por aquí tenemos el otro elemento que nos interesa, que es el medidor de precipitación, de lluvia. Tenemos que saber qué cantidad de agua está cayendo cada día. Todos esos sensores confluyen en un almacenador de información que llamamos, ¿no? Es lo que sería el data logger, es el nombre técnico. Pero básicamente lo que es un almacenador. Cada uno de los sensores tiene un cable, y esos cables llegan a un determinado puerto dentro del almacenador. El almacenador es automático. Él despierta cada 60 segundos y recoge información de cada uno de los sensores. Y dentro de esos sensores almacena según como nosotros hayamos programado el almacenador. En este caso lo hemos almacenado para que guarde información promedio de cada hora. Entonces cada día, cada hora vamos a tener un registro de cada uno de los sensores. Muy importante, se me había olvidado mencionar, arriba del Bien, entonces estuvimos viendo ese video, ¿verdad? ¿Qué es lo que
podemos hacer, no necesariamente debemos tener estaciones meteorológicas, porque no todas las variables las vamos a medir, ¿sí? Pero sí se dieron cuenta lo que decía el señor en el video, la importancia que tiene para nosotros poder determinar ciertos campos y ciertas actividades, ¿sí? Entonces, de allí que nosotros podamos hacer y realizar este tipo de mediciones. Recordemos que nosotros, nuestro ámbito laboral es amplio, ¿sí? Entonces, nosotros no sabemos dónde nos vamos a ubicar, pero lo primero que tenemos que hacer es cuando nosotros lleguemos a nuestro lugar de trabajo y queremos determinar, lo primero que vamos a hacer es evaluar qué riesgos a nivel ambiental tenemos, cuáles son los que ameriten mediciones, ¿sí? Si nosotros estamos en una fábrica que está emitiendo demasiado ruido, pues debemos tomar las acciones con respecto a ese ruido. Si estamos en una obra de construcción y tenemos elementos, ¿sí?, con los cuales producen vibraciones, entonces debemos no solamente vigilar y monitorear el tema de la vibración como tal, sino también el ruido que emiten esos equipos, ¿verdad?, que son utilizados, y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a dar por terminada la clase y ahí sí voy a abrir el espacio para que comentemos acerca de las dudas que tenemos en la asignatura.